Me llamo Daniel Herrera, tengo 29 años y vivo en un departamento modesto pero decente en la colonia Narvarte, al sur de la Ciudad de México. Trabajo en marketing, un puesto intermedio en una empresa grande lo suficiente para pagar la renta, darme un par de vacaciones al año si planeo bien. Nada lujoso. Yo tampoco lo soy. Prefiero lo tranquilo, librerías de viejo música bajita, conversaciones sin carcajadas falsas. En la oficina llevo 3 años. Buen ambiente, aunque siempre hay gente que se esfuerza demasiado por impresionar. Nuestro jefe, el licenciado Fernando Cruz, es de esos que imponen presencia sin levantar la voz. Traje impecable, canas en las sienes, calma de lobo que ya sabe que manda. Y su esposa Marcela, siempre elegante la mujer que llega a los eventos con él, sonríe lo justo, dice, lo justo. Yo nunca había pasado de un saludo cortés con ella. La empresa organizó la fiesta de fin de año en una hacienda rentada en las afueras de la ciudad. Jardines con luces colgadas, jazz en vivo, champaña circulando por todos lados. Todos estaban de gala. A las 9 ya corrían las risas forzadas, los brindis, repetidos. Yo hice mi ronda, saludé a recursos humanos, choqué copas con el equipo de marketing. Pero al segundo vino ya estaba cansado. El ruido, las sonrisas fingidas, la multitud me pesaba en el pecho. Me escabullí por la puerta del jardín y salí a la terraza. El aire frío de diciembre me despertó como cachetada. Las lámparas de jardín alumbraban suave. Me apoyé en la baranda de piedra y respiré sin celular, sin pláticas vacías. Solo silencio. Y entonces escuché pasos de tacones lentos, firmes. Volteé. Era Marcela. Traía una copa en la mano, el cabello recogido, aretes brillando apenas con la luz. Me enderecé de golpe como si me hubieran cachado en algo indebido. Ella sonrió cansada pero amable. ¿Me dejas acompañar tu fuga?, me dijo. Me tomó desprevenido. Claro, contesté torpe. Se puso a mi lado. Cerca, pero sin invadir. El silencio no pesó. Al contrario, parecía lo que ambos necesitábamos. Muy ruidoso adentro, pregunté. Siempre lo es. Todos quieren pasar la noche perfecta. Y agota. Asentí. Yo choqué mi límite social en el segundo brindis. Ella arqueó una ceja. Apenas en el segundo. Sonreí. Me sé dosificar. Unos segundos después dijo algo que me atravesó. No imaginas lo fuerte que puede ser el silencio. Cuando sonríes toda la noche fingiendo. No hablaba del ruido, no realmente. Hablaba de otra cosa, de soledad disfrazada. Yo solo pude decir la verdad. Sí, te entiendo. Me miró de lado evaluándome. Tú no hablas como los demás. Me encogí de hombros. Quizá porque no pienso como los demás. Su sonrisa cambió. Menos máscara, más humana. Después susurró. A veces siento que vivo actuando en la película de alguien más. Martes y jueves todo el día, respondí. Se rió de verdad, esta vez con los hombros relajándose. Sus dedos rojos del frío. No parecía importarle. Necesitaba esto, dijo. Yo también. Nos quedamos ahí compartiendo silencio. Antes de volver a entrar, me miró fijo. Gracias por ser real esta noche. Y se fue. Yo me quedé parado con el eco de su frase en la cabeza. No fue un coqueteo abierto. Tampoco fue nada inocente. Fue algo distinto, como si me hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. Esa noche me repetí que solo había sido un instante. Una coincidencia. Pero 3 días después, al llegar a mi escritorio, encontré un sobre sin nombre ni remitente. Dentro una tarjeta con letra fina. Si alguna vez vuelves a escapar, me encantaría acompañarte de nuevo. No firma, no explicación, solo eso. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me había mirado de verdad. Antes de seguir, si te gustan estas historias, llenas de emociones intensas y secretos inesperados, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así no te perderás lo que viene después. Pasaron los días como si nada hubiera cambiado.
Correo tras correo, métricas semanales, juntas eternas con PowerPoints que nadie quería ver. Intentaba convencerme de que aquella nota no era gran cosa. Una coincidencia, un gesto sin futuro. Pero en el fondo lo sabía, no era nada común. La siguiente vez que la vi fue en el elevador del edificio. Yo subí al piso 7 con mi café en mano. En el sexto se abrieron las puertas y ahí estaba Marcela sola, sosteniendo un planificador de cuero y el celular apagado en la otra mano. Solo me saludó con un leve movimiento de cabeza. Yo correspondí. Nada más. Pero justo cuando las puertas se cerraron detrás de ella en el piso ejecutivo, vi la mínima curva en su boca. Una media sonrisa que parecía decir, sí soy yo. El corazón me dio un brinco que intenté disimular. Un par de días después, fui a comer a una cafetería tranquila frente a la avenida Insurgentes, una de esas que casi nadie conoce, porque la entrada se pierde entre farmacias y papelerías. Suelo ir ahí cuando necesito despejarme. Estaba a medio sándwich de pavo, leyendo las noticias en el celular, cuando alguien se sentó frente a mí sin pedir permiso. Era ella, Marcela, sin maquillaje más que lo necesario, el cabello suelto y unas gafas de sol empujadas hacia arriba. Se veía distinta, más real, más cercana. Sabía que este lugar sería de tu estilo, me dijo con una sonrisa leve. ¿Me seguiste?, le pregunté medio en broma. Por favor, respondió arqueando la ceja. Vengo aquí desde antes de que entraras a trabajar. No supe si reírme o tragar saliva. Al final hice ambas cosas. Platicamos casi una hora. Ella preguntó por mi familia, cómo había terminado en marketing, cuando según sus palabras parecía más alguien que arreglaría motocicletas. Yo terminé contándole que crecí en Puebla, estudié en la UNAM, y que mi primer trabajo fue repartiendo volantes en un supermercado. Ella me confesó que de joven escribía cuentos cortos, incluso algunos publicados en revistas literarias. Lo dejó al casarse. Demasiada vida real, dijo mirando su taza. No hablamos de su esposo. Yo tampoco pregunté. Al final, antes de irse, colocó su mano sobre la mesa muy cerca de la mía, apenas sin tocar. Me miró a los ojos y dijo, «Haces que sea fácil hablar. Eso es raro». Después se levantó y se fue dejándome con el café ya frío, y el corazón latiendo como si me hubieran sorprendido en un secreto que yo mismo no entendía. Regresé a la oficina confundido, entre nervioso y sereno. Pero al abrir mi correo encontré un mensaje nuevo. Sin asunto, sin texto, solo un archivo adjunto, la foto de una librería antigua en el centro histórico. El tipo de lugar que huele a papel y tiempo. En el nombre del archivo solo decía, jueves, 6 p.m., nada más. Me repetí 1000 veces que no debía ir, que era peligroso, imprudente, estúpido. Pero llegó el jueves, y a las 5:58 yo ya estaba parado frente a aquella librería de fachada vieja, con vitrinas llenas de títulos amarillentos. Ella llegó con un abrigo gris y una bufanda enredada 2 veces alrededor del cuello. Me saludó con naturalidad, como si fuéramos simples amigos que se habían citado. Adentro, el silencio era casi sagrado. El dependiente dormitaba tras el mostrador y un gato gordo se enroscaba sobre una pila de libros de viaje. Caminamos entre pasillos estrechos sin hablar mucho. Ella se detuvo frente a un estante de poesía, sacó un libro al azar y me lo pasó. «Ábrelo», me dijo. Lo hice. Entre las páginas había una flor amarilla seca aplastada, tal vez olvidada años atrás. «La gente deja pedazos de sí en los libros», susurró. «Pequeños secretos». «¿Alguna vez lo has pensado?», yo no contesté. No podía. Estaba demasiado ocupado observando la forma en que acomodaba un mechón detrás de su oreja, el brillo en sus ojos al decirlo. Ese día no nos tocamos, no nos besamos, no dijimos lo que ambos sabíamos. Pero al salir de la librería, sentí que algo había cambiado para siempre. Caminé hacia el metro con una sola pregunta en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Y aunque no tenía respuesta, supe que no era nada, pero tampoco era lo mismo de antes. Pasó una semana después de aquella librería.
pero la imagen de la flor seca y sus palabras se quedaban flotando en mi cabeza. Traté de archivar el recuerdo, como si fuera un capítulo aislado, un error breve en la rutina. Pero no. En los momentos más simples, esperando un café, corrigiendo una presentación, cepillándome los dientes, regresaba el olor a papel viejo, el eco de su voz, diciendo: la gente deja pedazos de sí en los libros. El martes, justo antes de terminar un reporte de campaña, el teléfono de mi escritorio sonó. No un número externo, sino una extensión interna desconocida. Dudé un segundo y contesté. Bueno, dije. Silencio medio segundo. Luego su voz. Marcela. Eres difícil de sorprender 2 veces, susurró divertida. Mi pulso se aceleró. Al parecer no imposible. Mañana 6 en punto. Biblioteca Central, 3er piso, sala de lectura. Si todavía sabes dosificarte... Y colgó. Me quedé mirando el auricular como si fuera a darme explicaciones, pero no lo hizo. El miércoles, minutos antes de las 6, llegué a la Biblioteca Central de la UNAM. Afuera la tarde caía naranja sobre Ciudad Universitaria. Adentro el silencio se mezclaba con olor a madera pulida y chamarras húmedas por el frío. La encontré al fondo en una mesa larga. Llevaba el cabello recogido de forma sencilla, sin joyas, salvo un anillo de plata delgado. Su celular estaba boca abajo sobre la mesa. Cuando me vio, arqueó una ceja en señal de saludo. «Buenas tardes». «Buenas tardes», respondí sentándome frente a ella. Abrió un libro de cuentos mexicanos y lo giró hacia mí. Tenía marcado un párrafo con un separador azul. Lee en voz alta me dijo. Era una historia sobre un hombre que despierta y descubre que el mundo entero guarda silencio. Ni motores, ni relojes, ni voces. Solo su corazón latiendo. Cerré el libro. Así se sintió mi año pasado, susurró ella. Ruido por todas partes, menos donde realmente importaba. Yo asentí. No había nada que agregar. Lo entendía más de lo que quería admitir. Platicamos en voz baja sobre maestros que nos marcaron, libros que fingimos haber leído en la universidad, historias que nos sacudieron. A ratos ella soltaba una risa genuina, áspera, sin filtros. Cada carcajada dejaba en el aire una calidez que me envolvía. A las 7:15, un guardia anunció que cerrarían pronto. Guardamos nuestras cosas. Bajamos al elevador solos. El zumbido de los cables y las luces fluorescentes llenaban el silencio. Ella observaba los botones como si fueran fascinantes y apenas audible murmuró: ¿Nunca has querido congelar una hora para siempre? Todo el tiempo, respondí. Las puertas se abrieron en planta baja, pero ninguno de los dos se movió. Un chico con audífonos esperaba afuera. Ni nos miró. Las puertas volvieron a cerrarse. Ella presionó el botón 2. El ascensor subió de nuevo. Pasillos vacíos, luces encendiéndose con sensores. Entre los estantes de filosofía y psicología, se detuvo y me miró de frente. Me repito que esto es una locura. Yo también contesté. Y sin embargo, su sonrisa apenas se dibujó. Podía escuchar mi propio corazón como tambor en mis oídos. Ella levantó la mano, rozó mi mejilla con la yema de los dedos, como comprobando que yo era real. Luego se inclinó y me besó. Fue lento, cuidadoso, como si la realidad se hubiera roto solo por unos segundos. El mundo entero reducido a labios suaves, al tenue aroma cítrico de su respiración, al crujido de las luces sobre nuestras cabezas. Cuando se apartó, me miró buscando miedo en mis ojos, pero lo único que encontró fue calma. Así se siente la honestidad, susurró. Yo no hallé frase ingeniosa, solo la verdad vale cada riesgo. El guardia volvió a gritar. Último aviso, cerramos en 5 minutos. Apresuramos el paso hacia la salida. Afuera la noche era fría. La nieve amagaba con caer. En la banqueta un auto negro esperaba encendido. Ella se detuvo a 3 pasos de la puerta, me entregó una pequeña llave de bronce y dijo: el sábado 8 en punto. Entrada lateral. No prenda luces. La reja se atora, hay que levantar y empujar.
¿Estás segura, Marcela? Pregunté con un hilo de voz. Absolutamente no. Me sonrió entre triste y determinada. Por eso necesito que tú lo estés. Subió al auto y se perdió en la avenida, dejándome en la acera con la llave ardiendo en mi mano. Y esa noche por primera vez entendí que no había vuelta atrás. El sábado llegó más lento que cualquier otro sábado en mi vida. Cada hora parecía un ensayo de nervios. Desde que abrí los ojos todo me recordaba la cita pendiente, la llave de bronce guardada en mi cartera, el reloj avanzando con crueldad, incluso la elección de calcetines parecía un acto ensayado frente a un público invisible. No le conté a nadie a dónde iba, ni a mis amigos, ni a mi hermano, ni siquiera a la vecina que siempre me pregunta si salgo de noche. Guardé el secreto como si fuera un contrabando en el alma. A las 7:54 de la noche estaba parado frente a la casa de los Cruz, una de esas residencias antiguas de Polanco, 3 pisos de ladrillo rojo con balcones de hierro negro. Lujo discreto, dinero viejo. Desde afuera las luces de los pisos superiores brillaban cálidas, pero la planta baja estaba apagada, justo como ella había dicho. Respiré hondo y crucé la calle. Entré al callejón lateral, encontré la reja de hierro oxidado. Se resistía como si supiera que yo no debía estar ahí. Recordé su instrucción levantar y empujar. El metal crujió como puerta de cementerio. El jardín era pequeño. Cuidado con obsesión, arbustos recortados, un camino de piedra, una banca bajo un árbol desnudo. Avancé hasta la puerta lateral. Antes de tocar la madera se abrió lentamente. Ahí estaba Marcela descalza, envuelta en un suéter oscuro y pantalones negros simples. Sin joyas, sin maquillaje, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Por primera vez no parecía la esposa de un empresario poderoso. Parecía una mujer intentando recordar quién era antes de convertirse en alguien más. «¿Viniste?», susurró. «Claro que sí». Me dejó entrar. La sala estaba en penumbras apenas iluminada por una lámpara de mesa. Un viejo vinilo sonaba en el fondo, guitarra de jazz suave, como secreto compartido. El aire olía a té blanco y a papel envejecido. Me condujo a la cocina. Sobre la isla había 2 copas y una botella de vino tinto ya abierta. Sirvió sin decir nada. Yo bromeé. «¿Ni una cena ligera?». Ella me sostuvo la mirada. «No te invité a comer». El vino sabía a tiempo guardado caro, demasiado bueno para un sábado cualquiera. Tomamos en silencio. Yo desde un extremo, ella desde el otro. La distancia parecía un escenario, como si ambos supiéramos que tarde o temprano íbamos a cruzarla. «Cada minuto pienso que esto es un error», dijo finalmente. «Probablemente lo es, pero luego recuerdo cómo me haces sentir, y no me importa». No supe qué responder, así que solo extendí la mano y toqué la suya. Estaba fría, pero no se apartó. No corrimos. No hubo prisa ni fuegos artificiales de película. Más bien, una gravedad inevitable. Nos acercamos poco a poco hasta quedar en el sofá, respirando el mismo aire, compartiendo calor. El primer beso fue distinto al de la biblioteca, más lento, más cierto, como si hubiéramos dejado de oír. Horas después, yacíamos en silencio. No fue pasión ruidosa de película romántica. Fue quietud. Ella con la cabeza sobre mi pecho, yo dibujando líneas distraídas sobre su hombro. Nadie habló. Nadie tenía que hacerlo. Cuando el amanecer apenas insinuaba gris por la ventana, desperté con el olor a café recién hecho y el tintineo de una cuchara contra la cerámica. La encontré en la cocina descalza otra vez, con una bata floja, el cabello revuelto. Vertió café en 2 tazas y me pasó una sin preguntar. «Pensé que te irías en mitad de la noche», me dijo con voz ronca. «Pensé que no me dejarías quedarme». Se apoyó en la barra, suspiró. «Esta casa es una jaula. A veces olvido que tiene salida trasera. Platicamos hasta el mediodía de cosas pequeñas, insignificantes, dulces de la infancia, canciones que nunca confesamos que nos gustaban, mi hermano en Arizona con el que casi no hablo.
Era como entrar en el diario íntimo de alguien, no leerlo, sino vivirlo. Cuando me levanté para irme, ella me acompañó hasta la puerta. Antes de abrir, puso la palma en mi pecho, me miró a los ojos y susurró: «La próxima vez no toques. Entra». Después de aquella primera noche en su casa, todo cambió. No hicimos promesas ni pactos, ni siquiera nos dijimos qué éramos. Pero sin hablarlo, sabíamos que lo que teníamos no era un simple accidente. Durante las siguientes 2 semanas, nuestras citas fueron como pequeñas islas escondidas en medio de la rutina. Ella me escribía con un día de anticipación, solo una hora y un lugar. Sin nombres, sin emojis, sin adornos. Yo iba. Siempre iba. Un martes fue en una librería de viejo en la colonia Roma. Un viernes en un café diminuto de la calle Hamburgo donde nadie nos conocía. Otro día en un hotel del centro, en un lobby con sillones gastados que olían a madera y cigarro antiguo. Cada encuentro era un regalo envuelto en tensión. Un secreto compartido que se sentía tan frágil como poderoso. Yo sabía que aquello no era vida real, era tiempo robado. Y aún así, cada vez que ella aparecía, el mundo se detenía. Una noche de lluvia, estacionamos su coche en un rincón oscuro del malecón frente al lago de Chapultepec. Las gotas golpeaban el parabrisas con ritmo hipnótico. Ella miraba hacia el agua con las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. «¿Tú crees que soy terrible?», preguntó de pronto. Me tomó por sorpresa. No. Yo antes pensaba que la gente engañaba porque dejaba de amar. Suspiró sin verme. Ahora creo que a veces engañan porque dejan de amarse a sí mismos. La frase me heló. Yo no supe qué contestar. Lo único que hice fue inclinarme y besarla. Y por un instante dejamos de ser 2 personas rotas escondidas en un coche. Solo fuimos libres. El lunes siguiente, al llegar a la oficina, encontré un sobre en mi escritorio, el mismo lugar donde antes había aparecido su nota. Pero esta vez la letra era distinta, no delicada, no femenina, sino masculina, dura, casi mecánica. Lo abrí. Adentro había 3 fotografías impresas. En la primera, Marcela y yo saliendo de la librería en el centro. En la segunda, caminando juntos por la orilla del río en Coyoacán. En la tercera, borrosa y tomada de lejos, los 2 sentados en su coche bajo la lluvia. No había texto, no había amenaza, solo esas imágenes. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Guardé las fotos en el cajón con manos temblorosas. Nadie en la oficina parecía mirarme raro. Nadie dijo nada. Pero algo había cambiado. Yo lo sabía. A las 10:15 de la mañana llegó un correo en mi bandeja. Asunto 11:30. Sala de juntas 4C. Remitente. Asistente del licenciado Cruz. Supe de inmediato que aquello no era una reunión cualquiera. La caminata hacia la sala se sintió interminable. El eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte en el pasillo, como si todos pudieran escuchar mi culpa golpeando el piso. Cada ventana, cada puerta cerrada parecía observarme, y a las 11:30 en punto puse la mano en la manija de la puerta. Sabía que al abrirla, todo cambiaría. Abrí la puerta de la sala de juntas 4C. El aire estaba helado, demasiado silencioso para una oficina que a esa hora hervía de actividad. Al fondo, en la cabecera de la mesa de cristal, estaba sentado el licenciado Fernando Cruz. Solo. Ni secretaria, ni asistentes, ni café servido. Daniel dijo pronunciando mi nombre como si tuviera mal sabor. Asentí en seco. Licenciado. Señaló la silla frente a él. Me senté. Sus manos descansaban sobre la mesa, entrelazadas, su reloj brillando bajo la luz fluorescente. Con calma abrió su portafolio de cuero y colocó un sobre manila frente a mí. No lo deslizó. No me lo entregó. Simplemente lo dejó ahí como quien coloca un peso muerto sobre la mesa. En tu contrato no hay cláusula de confidencialidad, dijo con voz neutra, casi amable. No habrá juicio. No vales tanto. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la mirada firme. No eres el primero, Daniel.
ella tiene patrones. La mayoría fueron más listos que tú, más discretos. Hizo una pausa larga. Tú no. Me ardieron las orejas. Apreté la mandíbula. Licenciado, yo nunca... Levantó la mano cortándome con un gesto. No quiero excusas. No pienso gritar, ni amenazarte. No vales la energía. El silencio pesó como plomo. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Finalmente apoyó un dedo sobre el sobre Manila. Ahí está tu carta de terminación. 3 semanas de liquidación. Tu gafete ya fue desactivado. No vuelvas a entrar al edificio. No contactes a nadie del departamento. Miró hacia la ventana como si hubiera algo infinitamente más interesante allá afuera que yo. Me puse de pie sin saber si hablar o callar. La rabia y la vergüenza me subían al pecho como fuego. Cuando llegué a la puerta, escuché su voz otra vez fría sin mirarme. Y Daniel, la próxima vez, no intentes robar lo que no se te ofrece. Sentí el golpe más fuerte que cualquier grito. Abrí la puerta y salí con la sensación de que cada paso en el pasillo se escuchaba como un martillazo en mi propio destino. Esa misma tarde, empaqué lo poco que tenía en mi departamento. Una laptop vieja, un par de plantas medio muertas, unos cuantos libros. Cada objeto parecía pesar más de lo normal, como si se resistiera a abandonar la vida que conocía. En el bolsillo de mi pantalón seguía la llave de bronce, esa que abría la reja del jardín de Marcela. La apreté con fuerza, como si pudiera responderme qué debía hacer. Entonces mi celular vibró sobre la mesa. Número desconocido. Un solo mensaje. Lo siento, nunca quise que salieras herido. Me quedé viéndolo 5 minutos completos antes de contestar. No fuiste tú. Fue la vida. Nunca llegó respuesta. Los días siguientes fueron un desfile gris. Mandé currículums a toda empresa que encontré agencias de publicidad, fundaciones pequeñas hasta gimnasios de barrio, buscando quien les hiciera volantes. Las entrevistas eran incómodas. Siempre la misma pregunta disfrazada. ¿Por qué saliste de tu último trabajo tan de repente? Yo inventaba frases diplomáticas. Reestructuración, nuevos retos. Nadie parecía comprarlo. Las llamadas de vuelta eran escasas. Al final conseguí un trabajo a medio tiempo remoto, redactando anuncios para una cadena local de gimnasios. Nada glamuroso, apenas suficiente para pagar la renta y el súper. Las noches eran las peores. En mi departamento, la soledad se estiraba como eco. Me encontraba sentado en el sillón con la llave de bronce todavía en la mano, dándole vueltas como si aún guardara un significado. La tiraba, la devolvía, la guardaba. ¿Ninguna respuesta era suficiente? Algunas tardes me refugiaba en el parque 2 cuadras más abajo. Me sentaba en la misma banca mirando a la gente pasar, niños corriendo, parejas discutiendo, bajitos señores, paseando a sus perros. Yo solo me quedaba ahí sintiendo que la vida de todos avanzaba, mientras la mía estaba en pausa. Un miércoles de marzo, mientras caía el sol, vi a una mujer con un abrigo gris, idéntico al de Marcela. Cabello recogido a la misma altura, el mismo paso firme. Mi corazón dio un salto doloroso. Quise levantarme, correr y llamarla. Pero cuando se dio la vuelta, no era ella. Sonreí extraño porque por un segundo casi lo creí. Y porque en esa ilusión fugaz sentí algo parecido a cierre. Pero no fue el final. Una noche, casi un mes después, encontré un sobre blanco empujado por debajo de mi puerta, sin remitente. Adentro una nota escrita a mano. Decía: nunca fuiste solo una fuga. Fuiste un recordatorio. Me quedé quieto leyendo una y otra vez. Luego doblé la nota con cuidado y la guardé dentro de un libro que tenía años sin abrir. Lo coloqué de nuevo en el estante sin marcar nada. No necesité más. Pero lo curioso es que desde entonces, cada vez que abro un libro viejo, espero encontrar una flor amarilla entre las páginas. El tiempo siguió su curso, como siempre hace, aunque yo me resistiera a aceptarlo.
Pasaron semanas, luego meses. Con el trabajo remoto apenas me alcanzaba, pero poco a poco aprendí a organizarme. A veces pensaba que había retrocedido años en mi vida, pero no estaba en otro camino distinto que nunca había imaginado. De Marcela no volví a saber nada. No llamadas, no mensajes, no encuentros fortuitos en la calle, ni siquiera rumores de oficina. Era como si la Tierra se la hubiera tragado, como si aquel capítulo hubiera existido solo en un universo paralelo. Y sin embargo no era mentira. La llave de bronce ya oxidada seguía guardada en el cajón de mi escritorio. Cada vez que la miraba, me preguntaba qué hacer con ella. Hasta que un día decidí terminar el ciclo, la llevé conmigo a un café, pedí un expreso y al salir la arrojé a un bote de basura metálico en la esquina. Escuché el clank hueco y por primera vez en mucho tiempo respiré sin peso. Las noches solitarias ya no eran tortura, solo parte de mi rutina. A veces me sentaba en el balcón con un libro viejo y me sorprendía a mí mismo buscando entre las páginas alguna flor seca, algún secreto olvidado. Nunca lo encontré, pero entendí que el recuerdo mismo era suficiente. Una tarde de abril, caminando por la Alameda, vi a una pareja de la mano. Ella reía con una risa sin filtros. Él la miraba como si ese sonido bastara para explicar el mundo. Y entonces lo entendí. No todos los amores están destinados a durar. Algunos solo aparecen para despertarte, para recordarte que todavía puedes sentir, aunque sea en silencio, aunque sea a escondidas. Mucha gente cree que toda historia termina en amor o en ruptura, pero no. Algunas terminan en claridad. Sin portazos, sin lágrimas bajo la lluvia, sin despedidas teatrales. Solo en un sobre dejado bajo la puerta, en un "lo siento" escrito sin firma, en un recuerdo que arde, aunque nadie más lo vea. Yo aprendí que a veces lo más grande que te pasa en la vida dura solo unas semanas, una conversación bajo el frío, un beso robado entre estantes de biblioteca, una risa verdadera en medio del ruido, y una frase que no se borra, aunque cambies de ciudad, de trabajo, de vida. ¿Me dejas acompañar tu fuga? No, nunca la dejé. Pero al final, cada uno regresó a su propia jaula. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan que a veces lo importante no es cuánto dura algo, sino lo que nos cambia mientras existe.